Buenas tardes a todas. Eh, Estoy muy contento de iniciar módulo este miércoles 22 de mayo 2024 para comenzar el módulo número 4, la semana 1, textos y visiones eh, arte y expresión comunicativa es el nombre de la semana 1, textos y visiones del mundo, módulo 4. Básicamente se trata de literatura y de cosas que tienen que ver con la escritura, la lectura y demás, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida a este módulo. Espero que juntos podamos aprovechar el tiempo y aprender uno del otro para conseguir el objetivo que es básicamente que ustedes aprueben la, el módulo, ¿no? Entonces, eh, repito, estoy contento de iniciar el módulo hoy y pues vamos a comenzar con algunas recomendaciones. Iniciaré con algunas cosas que de verdad son súper importantes y para entrar de una vez y lo más pronto posible en materia. Va. Pueden preguntar lo que ustedes necesiten en el momento en que necesiten. Textos y visiones del mundo, fórmula número 4, semana número 1, arte y expresión comunicativa. Por lo general yo trato de empezar con la agenda de la sesión, que es esta que están viendo en la pantalla. Y bueno, como es la primera, pues uno siempre tarda un poquito más en engancharse y también en revisar los componentes que se puedan tener y de los cuales haya duda. Eh, siéntanse con la confianza de preguntar en el momento que ustedes quieran y hacer las preguntas que necesiten y expresar sus dudas o propuestas también en general sobre la dinámica de la clase o los contenidos que se muestran aquí, ¿no? Es muy importante para mí tener su punto de vista y saber cómo está funcionando para ustedes o no cierta parte de la clase y de esta sesión virtual, y eso me permite también hacer algunos cambios que irán de cara a mejorar y que ustedes aprendan lo mejor posible. El primer cambio que hubo de parte de Prepa Línea CEP, yo desconozco, ustedes ya me dirán si fue así, es que hubo un cambio en la rúbrica para calificar las fuentes de referencia. Se los voy a mostrar detenidamente. No estoy seguro si a ustedes ya les explicaron. Les rogaría a Astrid y a Asneidi, por favor corrígeme si ese es tu nombre y si lo pronuncié bien, y si no, perdón. Eh, Les decía que lo importante para ustedes es explicarles, y lo que me agradecería que me dijeran es que si estos cambios en la referencia ya estaban en el módulo pasado. De todos modos los voy a explicar para aquellos que tal vez no se conecten, pero sí me gustaría que ustedes me dijeran, ahorita que los muestre, si hubo ya un cambio en la forma de calificar y evaluar el módulo, en general la rúbrica. Este es el primer módulo o la primera generación. La semana pasada estuve en la otra generación y no vi nada de esto, pero esta vez sí. Por lo tanto, Asneidi, gracias. Eh, por lo tanto, me parecería importante que ustedes me dijeran, repito, si ya tenían conocimiento sobre esta nueva evaluación y sobre todo en cuestión de plagio, ¿no? Eh, hay una reflexión que me gustaría hacer con ustedes, pero bueno, eso la voy a hacer un poquito más adelante. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver el propósito de la sesión 1. Esto lo explico de manera muy general. El propósito de esta sesión, ok, gracias Astrid. Me gustaría explicar cuáles son los nuevos lineamientos. A lo mejor ustedes no los pueden ver, pero yo sí. También eso me gustaría ser transparente con eso. El propósito de la sesión, de esta sesión, es que ustedes se identifiquen. Uno, identificar los componentes de la sesión 1. Dos, reconocer los principales géneros literarios que existen. Y también identificar y reconocer cuáles son las actividades y cuál es la importancia de las actividades. Y cuatro, opinar sobre las mismas actividades y cuál es la mejor forma en que ustedes podrían hacerlas
que podrían proponer, por ejemplo, para el día viernes. Hay una explicación de contenidos generales, es decir, yo hago una revisión, un resumen muy pequeño. En teoría ustedes tendrían que revisar el material para esto. Luego la dinámica de trabajo y ejercicios de puntaje extra, básicamente es, yo tengo una forma de trabajo, eh, obviamente soy flexible, la presento, si ustedes deciden que pueden tener otra un poco que les ayude un poco más, por supuesto escucho sus propuestas y en realidad es muy sencillo. Entras a las sesiones, participas en las sesiones, obtienes puntaje extra. Entras a la sesión pero no participas, no lo obtienes. No entras a la sesión pero participas, si lo obtienes. No entras a la sesión y no participas, pues no lo obtienes, obviamente. Ese es el puntaje que deben otorgar y lo otorgo por cada sesión que ustedes ingresan cada miércoles y viernes, ¿no? Eh, Esa es la parte que a mí me interesa destacar por ahora. Es como el primer día de clases, obviamente, y siempre el primer día hay que acostumbrarse a porcentajes, reglas, programas, etcétera. Pero bueno, ustedes ya lo han tenido tres veces antes en los módulos 1, 2 y 3. Así que creo que no será tan problemático ahora, pero por supuesto pueden preguntar. Y pues eso sería bien importante que lo hicieran, ¿no? Eh, Voy a explicar después la actividad integradora 1, la actividad integradora 2, cuáles son las mejores formas que yo encuentro para que ustedes la hagan. Voy a poner y hablar sobre plagio, aunque eso lo haré previamente cuando presente los contenidos de la materia, porque es muy importante. Luego dice ejemplos y ejercicios relacionados con el punto 3, es decir, con la dinámica de trabajo. Normalmente preparo algunos ejercicios que ustedes deben responder. Hoy también van a ver un video y van a contestar unas preguntas sobre el video. No es necesario que tomen notas, pero es necesario que pongan atención. Porque si no contestan, pues no puedo darles participación. Si no les doy participación activa, no pueden tener puntos. Y yo creo que sería una lástima que ustedes entraran a la sesión y no participaran, ¿no? Y me daría mucha pena a mí tener que hacer eso, ¿no? Y bueno, dudas en cualquier momento, pueden expresar sus dudas, no hay ningún problema con eso. Y prepararíamos un poquito para la sesión del próximo viernes 24 de mayo, la sesión número 2. Ustedes van a poder encontrar el enlace de esta sesión más adelante, más o menos en unas 2 horas, 3 horas van a poder encontrarlo. Lo voy a poner en el foro de... se llama... se me olvidó el nombre, perdón. Se llama el foro de pizarra de sesiones y además se les voy a mandar de manera personal a su mensaje, a la plataforma, perdón, al chat que tenemos dentro de la plataforma. Son las dos opciones que yo les hago llegar. Eh, Normalmente tarda un poco más en subirse en HD, pero bueno, esperemos que no haya ningún problema y se los voy a subir. Repito, espero que un poquito más tarde, eh, tal vez a las 8 o 9 de la noche, se lo suba para que no haya problema y ustedes lo puedan revisar hoy o mañana si es su deseo. Por favor, hagan preguntas. Me siento más tranquilo porque ustedes preguntan cosas, aunque sean cosas que a ustedes les parezcan que no sirven. En realidad todas las preguntas son muy útiles. Por favor, hagan preguntas en el momento en el que ustedes quieran y a mí me dará mucho gusto respondérselas. Comencemos con el propósito de la sesión 1. El propósito de la sesión 1, como les dije, eso es conocer a grandes rasgos los elementos de la semana 1, saber cómo trabajo, reconocer algunos conocimientos que yo les voy a preguntar e identificar y contestar preguntas. Básicamente es eso lo que yo pido de ustedes. Y bueno, voy a hacer un resumen muy pequeño de la sesión 1, de la semana 1 y hablar de los componentes más importantes que hay en este caso. Como ustedes verán en la pantalla, hay varios materiales. Ustedes, perdón, probablemente ya los reconocen por la cantidad de, por el color, perdón, verde, azul, morado y rojo, ¿no? Los tienen que ver con si son PDF, si son enlace de plataforma y si son audios, si son videos, etcétera, ¿no? Lo que quiero que destaquemos aquí es que en esta primera semana se les va a enseñar
se les va a mostrar, se les va a dar la información sobre qué es la lectura, qué es la literatura, cuáles son los principales géneros literarios que existen, cómo se analiza un texto literario. Es muy importante porque va a sentar las bases de lo que va a venir en las próximas semanas, en particular el análisis de textos. Ustedes en la actividad 1 tienen que analizar 3 textos y en la actividad 2 tienen que analizar creo que 2 textos. Por lo tanto es muy importante analizar o saber analizar un texto literario. De esto se desprende que ustedes pues puedan llevar a cabo un buen análisis y que lo practiquemos aquí en las sesiones de Prepa en Línea C. Yo creería que el más importante de los componentes que tienen ahí es este que se llama fondo y forma, que estoy marcando ahora. Ahí, ya, acá. Estoy marcando ahora, este que estoy seleccionando. Ese es el material más importante de la semana 1. ¿Por qué? Porque nos permite o les va a permitir a ustedes conocer cómo se analiza un texto literario, el que sea. Y a partir de eso ustedes ya podrán responder. De hecho, en la actividad integradora 1 les pide esta información, que ustedes analicen un texto, y en la actividad 2 les pide que analicen un texto que ustedes han creado. Esas dos opciones nos permiten ejercitar o practicar cómo se analiza un texto literario a partir de dos conceptos que llaman fondo y forma. Después les muestran, como dije antes, qué es la literatura, cuáles son los géneros literarios, cómo se puede leer, cuáles algunas técnicas de lectura, qué es la narración, qué es el poema, qué es la obra de teatro, que son los principales, y cómo podemos revisar y aprender de ello. En el foro aprendiendo, que también están viendo ahí de color amarillo, naranja, no sé exactamente qué sea, yo todos los días pongo una pregunta que tiene que ver con los contenidos de esa semana. Esta semana hemos hablado de para ti qué es un texto literario, para ti cómo se define un texto literario, un ejemplo de cosas que tú has leído y por qué has leído, qué es lo que más te gustaría leer, etcétera, ¿no? No puedo darles yo nuevas lecturas, ya están precargadas en Prepa en Línea C, pero lo que sí puedo hacer con ustedes y por ustedes es escuchar sus propuestas y a lo mejor aplicar alguna dentro de las sesiones. Entonces, ojalá y yo sé que algunos de ustedes o muchos de ustedes no tienen un gusto por la lectura tan extenso, y sé que algunos no se han acercado en muchos años a una lectura de literatura o de español, de escritura, ortografía y demás, pero considero necesario e importante que ustedes puedan comenzar a practicar, sobre todo porque la parte de escritura les va a seguir surgiendo en los módulos 4, 5 y los módulos que ustedes sigan hasta terminar Prepa en Línea C. Van a seguir escribiendo cosas y va a ser igual de importante lo que ustedes puedan aportar en ese sentido. Entonces, bueno, ya ¿tienen alguna pregunta, por favor? Astrid, Neidi. Es una pregunta interesante. Asneidi pregunta si es necesaria la participación en el foro aprendiendo. Como tal, yo no califico el foro aprendiendo, Asneidi, pero lo que sí califico es el tiempo que pasan en plataforma. Por lo tanto, se puede comprobar que tú pasaste tiempo en plataforma si contestas el foro aprendiendo todos los días. Perdón, no les toma mucho tiempo, les tomará, no sé, 10 minutos, tal vez 15 minutos contestar el foro aprendiendo y a partir de eso ya no habrá ningún problema, ¿no? Pero sí recuerden que una de sus obligaciones y de su calificación de Prepa Línea CEP es poder navegar dentro de la plataforma y comprobar que están leyendo, que están revisando material, que están viendo videos, que están viendo este video, etcétera, ¿no? Entonces ahí me parece que sí, obligatorio no es como tal, pero sí es parte de sus obligaciones entrar a la plataforma. Y pues si entran en la plataforma, pues de una vez contesten el foro aprendiendo. Creo que sería algo que podría ayudarles mucho. ¿Más preguntas? Bueno, aquí vamos a comenzar con fondo y forma. Fondo y forma es la manera en que nosotros vamos a analizar un texto literario. Vamos a referirnos, vamos a contestar esas preguntas que están a la izquierda que dice fondo, bueno, esos elementos, argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes.
Del lado derecho voy a contestar esas dos preguntas. Así se analiza un texto literario. Entonces, pues es importante que ustedes revisen el texto literario, vean si cumple estas características y contesten. No te preocupes, Astrid, no hay ningún problema, no pasa nada. Si tienes alguna pregunta, lo puedes hacer escribiendo, no pasa nada. Entonces les decía, yo copié esto, literalmente es lo que está en el texto literario, en el foro, en la plataforma, pero esto también, y esta es la parte más importante, probablemente de las primeras 2 semanas, esto es lo más importante. Cómo se analiza un texto literario, ahí les explican todos los conceptos, todos. Argumento, tema, acción, tiempo, espacio y personajes. Les explican qué es, cómo se contesta y cuáles son las preguntas que ustedes se pueden hacer en caso de que no encuentren alguna de las cosas. Por ejemplo, en el tema, creo que no se alcanza a ver tanto, pero en el tema, lo voy a hacer más grande. Ahí está, perfecto. Yo lo veo bien. Dice, se refiere a la idea principal. Ahora, ¿cómo encuentro el tema? Dice, se puede conocer contestando a la pregunta, ¿cuál es la idea central? ¿Cuál es la idea que más se repite en la historia? Habla de celos, habla de la muerte, habla de la guerra. Son temas que ustedes deberían encontrar. El tema es muy corto, por lo general son 2 o 3 palabras, como la esclavitud, el amor, la muerte, eh, la soledad, la desesperanza. Esos son temas literarios que ustedes tienen que contestar. Y la parte que generalmente por lo que participé hoy, por lo que pude ver hoy revisando sus actividades de clase, es que muchos no tienen idea de lo que es acción, como ahí está su nombre. Acción son diferentes hechos que suceden en la obra, pero ojo, los hechos se tienen que agrupar en la exposición, el nudo y el desenlace. La exposición es el planteamiento o el inicio, el nudo es la parte donde hay mayor tensión y el desenlace es cómo termina la historia. Cuando yo he calificado 2 o 3 actividades que ya me enviaron sus compañeros, lo que sucede es que no se fijan en este aspecto, no me ponen la exposición es esta, el nudo es este y el desenlace es este. No lo están poniendo, solo están poniendo acciones. Pues el niño fue a jugar. Eso es una acción, claro, pero no me dices dónde debe estar, en la exposición, en el nudo o el desenlace. Entonces ahí es donde comienzan a fallar con esto. Y aquí vienen otros 3 elementos que son tiempo, espacio y personajes. El tiempo se divide en 3: objetivo, subjetivo y psicológico. Bueno, objetivo cronológico, subjetivo o psicológico. Ahí están explicados a qué se refiere cada uno. Y ustedes tienen que decirme, tal texto, el tiempo es subjetivo o psicológico. Y me explican por qué es eso. Luego se pasan al espacio. Todo esto se los van a preguntar, sobre todo en la actividad 1. Y ahorita que la revise van a ver cómo está todo ahí. Luego, los personajes son seres por el escritor que se caracterizan por tener particularidades. Me tienen que explicar las particularidades físicas o emocionales del autor. Es importante. Si dicen, el autor se llama Martín, bueno, ¿cuáles son las características sentimentales y físicas de Martín? Se nos dice, eso es lo que tienen que hacer. Si solo me ponen los personajes, su actividad está incompleta. Tienen que contestarlo. La actividad 1 sobre todo, el primer cuadro donde comparan 3 textos, tienen que sacar la información de esto que están viendo en la pantalla. Esto está en plataforma. Y principal, secundario o ambiental son los tipos de personaje. Y ustedes me van a decir cuáles son en su historia. Y en su texto sobre todo. ¿Dudas hasta acá? Es que bueno, yo apenas voy entrando, se me hizo un poco tarde. No te preocupes, Joana. Bueno, estaba haciendo la introducción al curso y lo que estaba explicando nada más es que es muy importante que revisen el fondo y forma. Más tarde que envíe el video, ya puedes ver los 15 minutos que te faltaron. Pero no te preocupes, puedes hacer una pregunta y aunque yo ya la haya respondido, te la respondo de nuevo con gusto, no pasa nada. Así que no tengas temor de preguntar, siéntete confianza de poder preguntarme lo que necesites.
sobre las actividades y sobre el contenido de la plataforma. Así que no hay problema, vamos a hacer de cuenta que nadie ha preguntado nada. Gracias, Astrid. Espero que puedas preguntar, Joana, así que si te necesitas alguna pregunta, interrúmpeme, coloca tu micrófono y pregunta, ¿va? Sí, gracias. De nada. Ahora, ¿cuál es la dinámica de la clase? Apenas estamos empezando, Joana, porque estoy poniendo apenas lo de la dinámica de la clase. Es muy sencilla. Participas por medio de la voz, como Joana. Escribes en el chat, como hicieron Astrid y Asneidi. Y respondes preguntas hechas por mí de manera de voz o escrita. No hay más, no necesito más. Necesito su participación. Necesito que se concentren. Y recuerden que algunas personas me han dicho, yo lo comprendo bien, que no tienen tiempo porque trabajan o tienen otras cosas, otras actividades que no pueden entrar, ¿no? Y yo les digo siempre, no es obligatorio entrar a la sesión. Lo que es obligatorio es ver el video, porque hay muchas cosas, mucha información que va a ser muy fácil si ves el video. Pero si no ves el video, a veces no se entiende tan bien, o a veces yo les puedo dar un camino más simple, o a veces darles consejos para que ustedes puedan obtener una mejor calificación sin hacerles el trabajo, y eso no se va a enterar aquel que no lo vea. Entonces, repito, no es obligación entrar a la plataforma, a la sesión número 1, 2 o la que sea. Es obligación ver el video. Ver el video sí, porque es parte, una de tus obligaciones es revisar el material de prepa en línea CEP. Perdón. Poner el video, bueno, revisar el video es justo eso, revisar materiales de prepa en línea CEP, ¿no? Entonces, pues ahí creo que hay que estar atentos. Quería, aquí alguna pregunta. Voy a explicar actividades 1 y 2 ahorita, pero quiero referirme a esto primero. ¿Dudas sobre esto? No, todo bien, gracias. Perfecto. Gracias, Neidy. Bueno, ahora sí voy a tomar un punto súper importante. Gracias, Astrid. Fuentes de referencia. Les voy a mostrar muy rápido. Tú me dices, ya que Joana te voy a pedir un favor. Ya que tú puedes conectar tu voz o hablar, quiero que me digas si tú ves igual esta plataforma en tu espacio, así como alumno tú la ves igual o parecida. O sea, como no es que no lo entendí. Si lo que estás viendo en la pantalla es cuando yo entro como profesor, pero si cuando tú entras como alumna en la plataforma ves algo parecido a esto. Sí. Ok. Cuando yo abro lo que yo veo es cuando abro la actividad integradora 1, explico, ¿no? Voy a explicarla ahorita más extenso, pero cuando la califico, vean, vamos a... aquí, le voy a poner sin filtro. Aquí me aparecen todos los alumnos de la clase. Entonces yo puedo escoger al que sea, ¿no? Vamos a escoger a... no sé, a Joana, que está aquí. Pues cojo a Joana, ella no ha entregado su actividad, pero no tiene nada de malo. Y vean, esto no aparecía antes para mí. Para prepa en línea CEP es muy importante evitar el plagio y se ha extendido muchísimo el plagio. Entonces tomó una serie de medidas que pueden ser un poco duras, yo las considero, pero que al final espero que sean efectivas. Ahí nos describe cómo ustedes aceptan los valores de integridad académica. Yo no sé si estos lo vean, ustedes lo vean, creo que ustedes no pueden ver esto, pero lo que más me interesa es que sepamos que es una obligación a partir de ahora colocar fuentes de referencias. Es a fuerza o de manera obligatoria. Y aquí vienen las escalas en las cuales ustedes están participando en la honestidad e integridad académica, básicamente no haciendo plagio. Aquí nos dicen siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. ¿Ok? Esas son más o menos la descripción de lo que ustedes hacen en la clase. Vamos a suponer que Joana entregó la actividad. Yo bajo, vean aquí, estos son los rubros. Ustedes pueden ver estos en la rúbrica. Se puede ver, de hecho, esta es mi rúbrica. Yo califico, no sé, califico a Astrid, le pongo 40, luego 18, luego 18,
y luego 20, ¿no? Total que sacó 96, según lo que yo califico. El problema está aquí. Tiene 4 puntos donde dice originalidad y referenciación. Ojo con esto, por favor, porque es muy importante. Y dice, presenta contenido original y desarrolla ideas propias. Si yo digo que sí, entonces le pongo siempre y no te descuentan puntos. Si pongo, contiene ideas sustentadas con fuentes confiables de información, si vamos a suponer que Joana no puso fuentes de referencia, entonces aquí yo le puedo poner un casi nunca, a veces o nunca. Es decir, que ella no colocó fuentes de referencia. Por lo tanto, yo le podría bajar hasta 25 puntos por no colocar fuentes confiables de información. La tercera, se encuentra libre de cualquier tipo de plagio. Si tienes un poquito de plagio, Joana, yo puedo ponerte casi siempre, a veces casi nunca o nunca. Entonces tengo que revisar estas cuestiones de plagio y aquí tengo que poner algunos comentarios si es necesario. Luego aquí, incluye cuando se requiere citas y referencias de acuerdo con el manual de Prepa en línea CEP, o sea el manual APA. Yo aquí pongo siempre, casi siempre, a veces, nunca, casi nunca. En todos los casos, salvo que yo indique lo contrario, van a colocar citas o referencias, o paráfrasis, perdón. Es de manera obligatoria. Vean cómo ya, aunque yo no quiera, tengo que llenar estos rubros. Y si Joana, por decir un ejemplo, Joana, y perdón que te esté usando de ejemplo, pero si Joana no entregara algo ni no pusiera referencias, citas, paráfrasis y fuentes confiables, puede tener una calificación muy baja, aunque el resto del trabajo sea bueno. Por favor, avísenme si entendieron esta parte. Las 3, por favor. Gracias, Sneidy. Las demás. De todos modos, hoy vamos a repasar cómo colocar estas referencias. Astrid y Joana, confírmenme por favor que comprendieron esta parte. Gracias, gracias ambas. Bueno, ahora voy a avanzar con la actividad integradora número 1. Ok, no te preocupes, no escuché nada, Joana, perdón. Vamos a pasar a la actividad integradora 1 que se llama analizar textos literarios. Como ustedes bien sabrán, o a lo mejor ya lo vieron, el texto que se llama analizar textos, la actividad que se llama analizar textos literarios requiere que ustedes lean 3 textos. Voy a poner a continuación el formato. Ahí va. Listo, ya les debe aparecer el formato, ya deben estar viendo el formato. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer en la actividad integradora 1? No la voy a explicar toda porque es demasiado extensa, pero voy a explicar los puntos más importantes. Deben leer 3 textos. El de Sor Juana Inés de la Cruz, el de Rubén Darío y el de Juan Ruiz de Alarcón. Están ahí los links. Y después deben contestar ciertas preguntas, como viene acá. ¿Quién es el autor? Y ya responden. Nada más que aquí hay cosas que necesito de ustedes. Vamos a suponer que yo contesto el primero. Sor Juana Inés de la Cruz. Perfecto. En esa parte necesito que me pongan un fragmento de su biografía. Repito, en esta pregunta número 1, ¿quién es el autor? Si me responden Sor Juana Inés de la Cruz, me ponen un fragmento importante de su biografía. De la misma forma con El Rey Burgués y con La Verdad Sospechosa. Luego nos pasamos al género literario. El género literario, por decir, es género lírico. Lírico. Ahora me dices, ¿por qué es lírico? Porque ese texto que tú dices que es lírico, es lírico. Si dices que es didáctico, narrativo, teatral, lo que quieras, poético, me tienes que explicar por qué es. Si no, está incompleto. Y me tienen que poner fuentes de referencia y citas textuales.
Si tienen alguna duda sobre las citas, háganmelo saber. Es normal cometer errores, pero ya vieron que desde la semana 1 nos están exigiendo que seamos muy estrictos con las referencias, con las citas y para seguir el manual. Entonces no puedo hacer concesiones, no puedo esperarlos hasta la semana 2. Si en la semana 1 no actúan y no ponen lo que se les pide, desafortunadamente van a tener una muy baja calificación y no me gustaría empezar con eso. Por eso también quiero practicar con ustedes. Cuando dice contexto cultural, pues por ahí yo observé que los compañeros de ustedes que entregaron las obras, sus textos, no pusieron ninguna referencia. Entonces yo me decía, ¿de dónde obtuvieron esa información? Es obvio que la obtuvieron de alguna página de internet, pero no me dicen cuál. Si no me dices cuál, eso podría ser un plagio, aunque no tengas la intención de hacerlo. Así que por favor cuida eso. Si tienes dudas, espérate al viernes para que me puedas preguntar y el viernes haz todas las preguntas necesarias. Si me puedes por mostrar un avance, eso indicará, por ejemplo, una buena participación de tu parte. Contexto del autor es qué hizo el autor, qué tiene que ver con la obra, cuándo la escribió, de qué trataba, si se le dedicó a alguien, dónde pudo escribirla, en qué época, qué estaba pasando en su vida, etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que sí ustedes tienen que contestar. También me ponen de dónde obtuvieron la información. La intención del autor no hay problema. Argumento, ahí sí tienes que poner, ya vimos argumento, acabamos de verlo, y tienes que poner, pues, el argumento del poema, del cuento y de la obra de teatro. ¿Cuál es el tema? También lo acabamos de ver, está en fondo y forma. ¿Cuál es la acción? Me tienen que dividir la acción en planteamiento, nudo y desenlace. Planteamiento 2 puntos, nudo 2 puntos, desenlace 2 puntos. Y listo. Ahí se nota que ustedes leyeron. Si no, se nota inmediatamente en acción, por ejemplo, que me ponen, es la historia de un enamorado que tiene muchas novias. Sí, pero no me estás diciendo dónde está el planteamiento, el nudo y el desenlace. Por eso es importante que ustedes me marquen eso. Si no, solo son acciones amontonadas que no me permiten ver a mí si ustedes tienen claro este aspecto, ¿no? Entonces, bueno. Luego, el tiempo de la obra, acabamos de revisar los tiempos cronológico, psicológico, subjetivo y objetivo. Me dicen cuál es y por qué. El espacio son los lugares, cuáles son los lugares donde se desarrolla la historia, y los personajes principal, secundario e incidental. Son los 3 tipos de personajes que marcan en el material que se llama fondo y forma, que les dije que era muy importante. Ahora, de este cuadro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo citar? ¿Cuándo citar? ¿Qué formato usar? Etcétera. ¿Alguna pregunta? Vamos a ensayarlos también. Yo por el momento no. Todo bien. Muy bien, gracias. ¿Las demás? Si no tienes citas, sí puedo penalizarlas en uno de los rubros, aunque pongan referencias. Gracias a ambas. Sigo. Aquí, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto del autor con el mensaje que transmiten. Fíjense bien, 10 a 12 líneas. Sigan, por favor, esa instrucción. Si ustedes usan el celular, por favor, no 10 líneas en la computadora son 10 líneas, pero en el celular, si ponen 10 líneas no van a ser suficientes, entonces en el celular tienen que ser más, alrededor de unas 13 o 14 líneas para que sean 10 en la computadora. Por favor, cuiden ese detalle. Y al final dice, redacte un comentario breve en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje, considerando los elementos que identificaste en el cuadro comparativo. Es decir, cuáles son las diferencias entre las obras con base en este cuadro. Para finalizar, dicen 1 o 2 párrafos, contesta la forma de ver la vida de los textos literarios en relación con la tuya. Ten en cuenta el lugar donde vives, la época en la que vives, perdón. Entonces, aquí van a empezar con sus primeras participaciones. Después de que acaben esto, me van a poner referencias. Eso no es opcional, es obligatorio. Ahora, ¿qué tengo que poner aquí? Me tienen que poner 1, 2, 3, 4, por lo menos 5 referencias. La persona que me diga cuáles son,
le pongo participación y yo anoto siempre sus participaciones en un cuadernito que tengo acá y que implica que si pueden participan por lo menos una vez, los voy a anotar o las voy a anotar y eso va a hacer que ustedes tengan una parte de su calificación, el 10% de su calificación, después de puntaje extra lo tengan. Así que, adelante. ¿No entendiste la pregunta, Astrid? ¿O cómo evalúo la participación? Aclárame, por favor. La pregunta es, yo tengo que poner fuentes de referencia al final. Esto, donde estoy marcando esto. Esto que está en negritas, eso. Tengo que marcarlo. ¿Cuáles son? A ver, denme un segundo, porfa. Ay, güey. Perdón. Ahora sí, voy a compartir de nuevo ese formato que estábamos en esas. Listo. La pregunta es, Astrid, yo tengo que poner qué textos usé como referencias. Ahora, ustedes me van a decir cuáles son los textos que tengo que colocar como referencia. La persona que me los diga tenga una participación y entre más lo hagan, más contestan, más les pongo participaciones. ¿Qué tengo que poner en referencias? ¿Cuáles son los textos que tengo que poner en referencias? O sea, se supone que las referencias son como que lo que investigamos, ¿no? De fuentes de lo que investigamos a lo de los textos. Exacto, son las fuentes, pero ¿qué fuentes usaron? ¿Qué fuentes van a usar más bien? Le estoy dando un super tip. Serían los textos que nos dieron a leer Exacto, ¿cómo se y llaman? serían son los lo que aparecen al principio de las instrucciones, Súper, que ¿cómo? es a qué ingrato me deja. Son esos, ¿no? Son los Sí, textos que nos al ponen que de ingrato ligas. me deja busco amante, el rey burgués y la verdad sospechosa. Astrid contestó también, perfecto. Ahí van 3. Yo requiero 5, les faltan 2. ¿Cuáles son los otros 2? Te anoto, Yo Astrid. creo que se refiere en la tabla, ¿no? Algo de la tabla. Sí, pero necesito que ustedes me digan porque si no van a perder esa información y no van a tener la calificación completa. Alguien que se acuerde, o igual lo puedo repetir, no hay problema, pero ya perderían la participación. Pero repito la pregunta, ¿qué textos voy a usar para realizar mi actividad integradora 1? Ya me dijeron 3, son 5. Asneidi dice, buscar un poco de información del autor, exactamente. Biografías sobre el autor. Te anoto, Asneidi. Biografía sobre el autor. Entonces, ahí están 4. Me falta una. Voy a pasar a ver si la ven. Aquí está. De hecho, aquí está también. Vean el cuadro con detenimiento y díganme. ¿Se refiere al contexto sociohistórico y cultural? Eso podría entrar también en la biografía que mencioné a Sneidy. Así que sí está bien, Joana, te pongo la participación, pero no es esa la que estoy buscando. ¿A qué género pertenece? También es importante que ustedes pongan géneros literarios, pero hay información de todo eso en el módulo, ¿eh? Es muy importante. Lo que van a poner, la quinta referencia, es el texto que se llama fondo y forma. Recuerden que tienen que leer el documento y después contestarlo, no al revés. Si lo hacen al revés, van a contestar mal. Entonces, repito, son 5, por lo menos 5, pueden poner más, pero por lo menos estoy esperando 5 fuentes de referencia. El poema de Sor Juana, el rey burgués y la verdad sospechosa. Ahí van 3, lo que mencionó Asneidi. 4, la biografía del autor, el contexto, el género al que pertenece. Y el quinto sería el material que se llama fondo y forma. Esas son las 5 cosas que debes poner y usar en tu texto. Si no las pones, a mí me estás diciendo que no leíste nada. Lo cual no es cierto porque para hacer la actividad tuviste que leer. Pero me estás diciendo en tu texto, en tu tarea, que no hiciste nada, que no leíste nada. Entonces yo te tengo que poner que no colocaste citas, que no colocaste fuentes y que probablemente plagiaste. ¿No? Entonces tengan muchísimo cuidado con eso, por favor.
¿sí? También esto se hace porque algunos de ustedes te están teniendo las prácticas que no están mal, pero hay que saberlas usar, de hacer las actividades con inteligencia artificial. Esto, poner referencias, fotos, y evita un poquito que ustedes pongan, que utilicen inteligencia artificial. No digo que no la usen, pero úsenla como una fuente de información, no como una página que les va a hacer su trabajo. Eso es justo un plagio, de hecho. Repito, utilicen sabiamente inteligencia artificial, es decir, utilícenla como una fuente de información, más no como la fuente que les va a hacer todo el trabajo y que ustedes solo tienen que copiar y pegar. Si se descubre eso, es un cero. No se arriesguen, por favor. Si no colocan fuentes, ustedes le pueden decir a ChatGPT, hazme un análisis de los 3 textos. Aquí, ahí, aquí. Y ChatGPT se los va a hacer, probablemente. Pero no va a estar completo, no va a contestar lo que necesito que contesten, no va a citar, no va a referenciar y no va a colocar las referencias finales al final. Perdón por la repetición. Eso no lo va a hacer ChatGPT. Y por eso nos estamos poniendo cada vez más fuertes contra el plagio. Sé que es duro, sé que es muy estricto, pero también sé que pueden aprender mucho de estas prácticas. Acostúmbrense a poner referencias y citas textuales en todos sus trabajos, incluidos los foros de la semana 3 y 4. Preguntas. Me voy a la actividad 2. Preguntas. ¿Seguro, Isneidi? ¿Segurísima? Astrid, Joana. Yo siguiente. Perfecto. Astrid. Perfecto. Ok. Conste, ¿eh? El viernes ya me van a contestar muchas cosas. Actividad integradora número 2. Ahí está. La actividad se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Ya la están viendo, ya casi la ven. Ya están viendo. Lo que tienen que hacer es muy parecido. Tienen que leer las instrucciones y en las instrucciones la voy a descargar y también lo voy a poner. Ahí va. Va. Tienen que volver a leer el texto que se llama La canción de oro de Rubén Darío. Bueno, no volver a leer, tienen que leer la canción de oro de Rubén Darío y contestar preguntas. Primera aclaración, todas sus respuestas, a menos que les digan lo contrario, como aquí, entre 5 y 10 líneas, tienen que tener 5 líneas o renglones. Es obligatorio. Si ponen un renglón, les voy a bajar puntos. ¿Por qué? Simplemente porque en un renglón no se puede desarrollar una respuesta justificada. Ahí es muy importante esta palabra que dice justifica tu respuesta. Tienen que justificar, no un sí o un no. Si me ponen, ¿qué aprendiste del texto? Nada. Si me dices nada, se vale. Pero me tienes que explicar por qué dices tú que no aprendiste nada. Si no lo justifican en 5 renglones, desafortunadamente tengo que disminuir la calificación. Luego igual, identificas alguna problemática, 5 renglones. ¿Qué opinas sobre el lenguaje? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje que usa el texto literario facilita o complica su comprensión? 5 renglones. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? 5 renglones. ¿Hasta ahí todo claro? A, B, C, D y E. ¿Todo claro con eso? Sí. Perfecto, gracias. Nos vamos a pasar a la sección 2. Dice, lee con atención El perro y el cocodrilo de Félix María Samaniego. Luego, realiza lo que se te pide. En el cuadro de abajo, redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto como si se le contaras a algún amigo o familiar. Me tienes que hacer un resumen del perro y el cocodrilo, muy, muy informal. Y luego tienes que cambiarlo utilizando como un lenguaje literario, un lenguaje un poco más formal, digámoslo así, aunque no necesariamente es eso, pero ustedes van a saber lo literario de lo no literario. ¿Ok? Lenguaje connotativo y denotativo, eso está en la plataforma. Más específicamente lo van a encontrar, ahora les digo en qué material. Van a encontrar eso en textos literarios. En el material que se llama textos literarios van a encontrar
cómo hacer esta inciso B. Después, ya que contestaron esa, dice 5 a 10 renglones o líneas, van a bajar y van a decir, en los textos que redactaste, cuál es el fondo y la forma. Otra vez aquí, 5 renglones o 5 líneas, como quieras. A ver, creo que hay una pregunta. Claro, dice... Astrid, ¿podría repetir lo que dijo hace un momento? Es que se trabó mi teléfono. ¿A qué te refieres específicamente, Astrid? Nada más, coméntame, yo lo repito con gusto, pero necesito que me digas a qué te estás refiriendo. Yo me espero a que escribas. Ok. Estas, supongo que son estas, ¿no? Me imagino que son estas que acabo de seleccionar. En esas tienes que leer el que se llama El perro y el cocodrilo, que es una fábula. Luego tienes que explicármela con tus propias palabras aquí en el inciso A, ahí no hay problema. Y después me la tienes que explicar como si fuera un texto literario. ¿Sí? Hay un material que te va a ayudar que se llama connotación y denotación, que está en el material que se llama textos literarios. Ahí puedes encontrar en textos literarios cómo se hace ese inciso A y B. Eso es todo lo que dije, Astrid. Luego ya me pasé aquí a los renglones, 5 renglones. ¿Y qué tipo de lenguaje te gustó más? 5 renglones también, por favor. Y al final me tienen que poner referencias. Tienen que poner, al menos en esta actividad número 2, tienen que poner 3 referencias. ¿Me pueden decir cuáles son? ¿Alguien me puede decir cuáles son qué leíste? ¿Qué vas a leer para hacer tu actividad integradora número 2? Contéstenme y sí, claro, pero díganmelos, Astrid, por favor. La canción de oro, gracias Astrid, súper, súper bien, tienes participación. Otra, Snady, los textos que vienen en el formato La canción de oro y El perro y el cocodrilo, ahí están 2, perfecto, muy bien. Snady, ya tenemos 2 también, falta una, falta qué otro material voy a usar para realizar mi actividad integradora número 2. Pongan la atención a lo que están viendo en la pantalla y ahí está la respuesta. Asneidy acertó que es fondo y forma. Tienen que revisar el material que se llama fondo y forma y colocarlo aquí. Por lo tanto, van a poner perro y cocodrilo, en orden obviamente Napa, perro y el cocodrilo, van a poner la canción de oro y van a poner fondo y forma. Esos 3 van a aparecer, así que no hay complicaciones. Por favor, preguntas. Preguntas, por favor, sobre actividades 1 y 2. O sobre esto del plagio, que también puede ser un poco complicado. ¿Ninguna? Joana dice que está todo bien. Ah, no, sí. O sea, ponemos así como que la liga en referencias o nada más así como usted lo apuntó. No. Hay un formato que tienen que seguir. Ahorita se los voy a explicar, Joana. Ok. Ahora sí, vámonos a la última parte de la presentación de hoy, a la sesión de hoy, que es las cuestiones de plagio. Voy a poner este video, necesitan tomar nota por favor, y a partir de sus notas les voy a hacer unas preguntas, bueno, tomar notas mentales si quieren, no tienen que escribir nada. Lo que sí tienen que hacer es decirme, les voy a hacer unas preguntas a continuación y me las tienen que contestar. Así que bueno, nada, va el video, dura 2-3 minutos, es muy breve.
y habla sobre el plagio y sobre la forma de evitarlo. ¿Ok? Va. Búbalo presenta la buba señal. Se prende cuando ya tienes que bajarle al estrés y... ¿Cómo evitar el plagio? Bien sea que te encuentres estudiando o ya estés en el mundo laboral, el plagio es bastante común. Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la práctica en la que alguien toma ideas o trabajos de otros, haciéndolos pasar como suyos. Digamos que estás escribiendo algo para el boletín informativo de una empresa y encuentras un importante artículo en internet que tiene toda la información que necesitas, así que decides tomar una gran parte del escrito, cambiar algunas palabras y publicarlo sin dar ningún crédito al autor original. Esto es plagio y te puede traer serias consecuencias. Por ejemplo, si en tu escuela copias algún texto, podrías perder una materia o perjudicar tus estudios. En el trabajo, te ocasionaría una mala reputación, procesos legales o incluso hasta perder tu empleo. Muchas veces, por falta de información, podemos estar cometiendo este grave error. Sin embargo, tenemos algunas estrategias que pueden ayudarte para evitar hacer fraude. Siempre cita tus fuentes. Muestra de dónde conseguiste esa información y da el crédito al autor. Además, el hacerlo generará mayor credibilidad en lo que estás escribiendo. Si deseas utilizar las palabras del autor, debes ponerlas entre comillas y en el mismo párrafo citar la fuente de donde las tomaste. Cuando quieres usar la información de un documento y no deseas poner la frase directamente, puedes escribir el texto con tus propias palabras. A eso le llamamos parafrasear. Recuerda cambiar el lenguaje y la escritura de la oración a tu estilo, respetando su significado. También puedes explorar varios escritos y de ahí sacar una conclusión con tus palabras. Esta opción te ayudará a tener ideas nuevas y originales. Copiar un texto parece un método fácil para ahorrarte algo de tiempo y esfuerzo, pero a la vez podría causarte dolores de cabeza. Recuerda que al escribir debes ser claro y siempre mostrar de dónde obtuviste la información que no te pertenece. Así podrás crear tu propio contenido y sentirte orgulloso del resultado final. GCF Global, creando oportunidades para un... Listo. Ya vimos el video. Ahora hay dos cosas que ustedes tienen que entender. La primera es citar y parafrasear, como lo explicaron ahí, es diferente a referenciar. Las referencias van hasta el final del texto de su actividad, como las puse yo. Las citas y paráfrasis van dentro del texto, no al final. Espero que haya quedado claro. Repito, las referencias se colocan hasta el final y me indican todas las fuentes que yo utilicé para hacer mi trabajo, y las citas o paráfrasis se colocan dentro del texto. Ahora, con base en esta información, ustedes me van a decir por una participación esto qué es. Hay tres conceptos aquí: ¿es cita, es paráfrasis o es referencia? ¿Las escucho o las leo? Es una paráfrasis. Es una paráfrasis, dice Joana. Astrid y Asneidi, ¿qué opinan? Astrid dice que es una referencia y me falta Asneidi. A ver si estás por ahí o estás escribiendo. Paráfrasis, referencia y paráfrasis, dice Asneidi. Ok, ahora vamos a la siguiente. Ahorita les digo cuál es. ¿Esto qué es? Las escucho. Podría ser igual una paráfrasis. Dice Joana que es una paráfrasis. ¿Las demás? Paráfrasis dice Astrid y Asneidi.
paráfrasis también. Ahora, esta es paráfrasis y esa es paráfrasis, entonces son iguales. Vean las diferencias, les voy a pasar brevemente. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Las únicas diferencias son las comillas que tiene, que uno es más extenso que otro. Que uno es más, muy bien, Joana, que uno es más extenso y comillas. Por lo tanto, si no solo por la extensión, pero por las comillas, no puede ser una paráfrasis. Como su nombre lo indica en el video, la paráfrasis es expresar con mis propias palabras el contenido. Las comillas dicen que no es. Esto que están viendo es una cita textual. Y esto que están viendo ahora es una paráfrasis. ¿Entienden la diferencia? Por favor avísenme y si no pongo otro ejemplo. Esto que están viendo es paráfrasis y esto que están viendo ahora es cita textual. Por favor revisen y díganme si tienen alguna pregunta sobre las diferencias. O sea que en uno es como que lo que dice el texto y en otro es como mi opinión. Joana, acabas de darle exactamente al clavo. La cita textual es lo que dice exactamente el texto, por eso le pones las comillas, y la paráfrasis es lo que tú opinas o lo que tú dices que dice el texto, y no lleva comillas. Pero las dos, si observan, llevan esos paréntesis. ¿Qué hay en esos paréntesis? A ver si alguien me puede decir. Dice Astrid porque es cita textual, muy bien, pero Joana acaba de dar en el clavo. Esta cita textual es más extensa, tiene las comillas y significa lo que, bueno, y nos indica que es lo que dice exactamente el libro o la página de internet. Y aquí nos habla de qué es lo que yo opino o las palabras que yo expreso para hacer como un resumen de lo que leí. En los dos casos, ¿qué significan esos paréntesis? Es como una referencia. Exacto, son las referencias. Ahora, les puse en el chat un formato. Siempre sus referencias, cuando son dentro del texto, deben contener apellido del autor, año en que se publicó y la página. La página, no la página de cómo se llama la página de internet, sino qué número de página es del libro. Si no hay página del libro, me ponen las palabras en línea y con eso es suficiente. Esto lo tienen que hacer sobre todo en la actividad integradora número 1. Y aquí, por ejemplo, este es lo que tienen que poner hasta el final de sus actividades, las referencias finales. Después de haber puesto el paréntesis, o sea, esto, ya que lo pusieron, también tienen que poner esta referencia completa. ¿Sí? Nada más, si tienen dudas sobre eso, le pueden tomar una foto, también pueden recurrir al manual de Prepa en línea CEP de citación y también se los voy a explicar yo. Bien ahí, por ejemplo, Prepa en línea CEP, me tienen que poner el autor comenzando por apellidos, luego el año entre paréntesis, luego entre comillas, cómo se llama el material, después cómo se llama la página donde obtuvieron el material, luego es opcional la fecha de consulta y al final, ahí sí, como dijo Joana, me tienen que poner el link o el URL o el enlace a ese material. Repito la información, este es un formato que ustedes lo pueden consultar en el manual de citación de Prepa en línea CEP. Me ponen el autor, comenzando por apellidos, luego el año entre paréntesis, entre comillas, cómo se llama el material que leí, luego cómo se llama la página donde obtuve, cómo se llama la página, no el enlace, donde obtuve la información, opcional la fecha de consulta y para comenzar el URL, para finalizar el URL o el enlace o el link de la plataforma donde ustedes obtuvieron la información. ¿Alguna pregunta sobre el formato? Lo voy a repetir también el viernes. Solo quiero saber si tienen preguntas. Por ejemplo, es que no, bueno, en el módulo pasado, Sí. Me pedían que yo pusiera este tipo de formato en mis actividades. Entonces, a mí no me aparecía el año. Sí. Ahí, ¿cómo se podría hacer para yo tener ahora sí que
todo correcto, todo texto. Súper, es una buena pregunta. Lo que tienes que poner si no encuentras el año es SA, sin año. Lo pones entre paréntesis, entonces SSA sustituye al año. Ah, ok, porque sí, me llegaron a aparecer así como que no aparecía el año más que la fecha, y pero no como le digo, no el año. Pues sí tuve problemas porque no me lo calificaban ahí. Sí, nada más. El primero es que recuerda, o sea, yo sé que como dices, lo estás buscando, lo buscaste mucho y no lo encontraste, se pone SA. No hay problema con eso. Lo que sí es que, por ejemplo, si no hay autor, tu fuente no es confiable. Por ejemplo, si usas Wikipedia, más allá de que Wikipedia sea una fuente de consulta, pues no es tan confiable porque no tiene autor, ¿no? Entonces, si no tiene autor, pues sí, yo no la usaría tanto. Busquen fuentes confiables. El próximo viernes voy a poner un video sobre la mejor forma de encontrar fuentes confiables. Y por ahora, la mejor forma de encontrar fuentes confiables es en la plataforma. Todos los materiales de la plataforma que están en PDF o los videos son fuentes confiables porque han sido buscados por expertos. Entonces, nada más es eso. Vamos a practicar el viernes esto. Así que les sugiero que si ya tienen su actividad, se esperen y pregunten todo lo que necesiten preguntar el próximo viernes, en particular esto. Voy a hacerles un ejercicio donde van a trabajar ustedes solas sobre citas, paráfrasis y referencias. Entiendo que es muy aburrido, entiendo que es tedioso, entiendo que es repetitivo, pero estoy seguro que les va a traer un beneficio en los siguientes módulos, ¿vale? Ahora sí, para ir despidiendo, ¿alguna pregunta final? Entonces, al momento, Perdón, Joana o Astrid, no sé quién habló. fui yo, al momento todo. Ok, muy bien. ¿Las demás? ¿Las demás tienen alguna pregunta? Asneidi, Joana o una parte final, si no ya vamos cerrando. Gracias. Y bueno, Joana, espero que no tengas dudas y si es así, pues házmelo saber. Si les surge algún conflicto, eh, alguna pregunta, escríbanme por chat de la plataforma y ahí se las contesto, ¿vale? Pues muchas gracias por haber estado esta tarde. Que tengan un buen resto de tarde, tarde-noche, donde quiera que se encuentren. Y nos vemos el próximo viernes. Se me pasó muy rápido, así es que espero que a ustedes haya sucedido lo mismo. Y nos vemos el próximo viernes. Pregunten, por favor. Muchas gracias. Y nos vemos el viernes. Hasta pronto.